Capítulo 3. Sincronicidad y radiónica. La mayoría de las personas han experimentado alguna vez lo que se conoce como fenómenos de conexión o de sincronicidad. Hasta el propio Carl Gustav Jung, colaborador de Freud en sus comienzos, dedicó un libro completo a estos fenómenos y sus implicaciones. Quizá usted pueda recordar cuando pensó en una determinada persona de la que no sabía hacía tiempo y esa persona le llamó por teléfono al instante o a los pocos minutos. Puede que sueñe con alguien y se lo encuentre al día siguiente casualmente en la calle o en otro lugar. Parece como si las personas, los seres vivos e incluso las cosas compartiésemos un matrix común que nos posibilita conectar a nivel energético cuando es necesario, cuando simplemente lo deseamos o cuando accidentalmente se dan las circunstancias para esa conexión. Consideremos las formas en que las personas nos encontramos enlazados y su relación con la radiónica. Conexiones entre personas. Los enamorados o aquellos que comparten un interés especial donde la emoción genera intensidad suelen tener mayores coincidencias en este sentido. Muchas personas que experimentan una atracción especial hacia alguien determinado han observado que si la atracción es recíproca, ambos individuos se vuelven a encontrar casualmente en los lugares más inesperados una y otra vez hasta que resuelven su conexión de alguna forma. Una pareja de enamorados británica se separó por el traslado al frente de él durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban muy unidos. Él sirvió a su país en Indochina, luchando contra el ejército japonés. La joven recibió un comunicado donde le decía que su novio había sido dado por desaparecido. Le dieron pocas esperanzas, pero ella sentía que su pareja estaba con vida. Una noche ella soñó que bajaba por unas escaleras empinadas y que caminaba entre literas. No sabía dónde se encontraba, pero el sueño era muy real y vívido. Después de caminar entre hileras de camas, torció su camino sin saber por qué y encontró a su querido en una litera baja, algo enfermo pero vivo. Ambos se miraron y se dieron la mano. En ese momento se despertó sobresaltada con la convicción de que el sueño había sido real y que John se encontraba con vida. Cuando acabó la contienda, John, que se encontraba prisionero, fue puesto en libertad y volvió a casa. El joven contó a su chica que había permanecido con vida a pesar de las duras condiciones y las enfermedades porque la había visto aparecer entre las literas y darle la mano en un sueño que tuvo durante su cautiverio. Ese sueño le dio fuerzas para aguantar y sobreponerse a la dureza extrema de la situación hasta que fue liberado. Los animales y sus dueños. La sincronicidad y la conexión no solo se da entre las personas, sino también entre las personas y los animales. Se han publicado decenas de casos de perros o gatos que vuelven a su casa cuando se les deja a cientos o incluso miles de kilómetros de su hogar. Hay decenas de casos publicados cada año en todo el mundo sobre perros que vuelven a encontrar a sus dueños a decenas de kilómetros de donde se perdieron, pero pocos casos tan llamativos como el de Prince, un terrier irlandés que se escapó desde el condado de Staffordshire, en Inglaterra, hasta las trincheras entre Francia y Alemania para encontrarse con su dueño durante la Primera Guerra Mundial. El animal atravesó el Canal de la Mancha y buena parte del territorio francés sin ayuda humana conocida, hallando a su dueño en el frente. La esposa del combatiente le informó a su marido de la desaparición del animal con el que se sentía especialmente unido, pero precisamente cuando la carta llegó meses más tarde a su destinatario, el perro ya estaba con su dueño. Nadie pudo explicar cómo sucedió. Sin llegar a extremos tan llamativos, muchos dueños de perros advierten que los animales saben cuándo llegan sus dueños al garaje de un gran edificio, aunque la vivienda esté separada a cientos de metros del aparcamiento. Otros llegan a percibir a la hora en que sus amos dejan el trabajo y se dirigen a su hogar. Muchos incluso perciben que los animales reaccionan a los pensamientos incluso cuando el dueño del perro está en otra habitación y las mascotas no pueden observar los movimientos o las acciones de las personas a las que están unidos.
Un gato llamado Sugar, en los Estados Unidos, fue perdido por su familia en Anderson, California, cuando comenzaban a desplazarse a su nuevo hogar a más de 2.400 kilómetros de distancia. El gato se asustó y saltó por la ventana del coche. Aunque retrasaron el viaje varias horas y buscaron infructuosamente al felino, no pudieron dar con él y tuvieron que marcharse finalmente sin el animal. La familia se quedó boquiabierta cuando 14 meses más tarde el felino encontró a su familia en Oklahoma, en un lugar en el que él nunca había estado antes y sin que nadie le hubiera facilitado la tarea. El animal llegó muy delgado, con cicatrices y exhausto, pero se reencontró con sus dueños. La familia tuvo dudas al principio por la incredulidad de que se tratara de Sugar, pero tuvieron que rendirse a la evidencia cuando, además de responder por su nombre, tener los mismos colores y el mismo sexo, comprobaron que el gato tenía una deformidad ósea exactamente igual a la que siempre había tenido Sugar. Nunca más volvieron a apartarse de él. Más allá de los seres vivos. Las conexiones también se dan entre las personas y las cosas, incluso entre las personas y la información, el conocimiento o las ideas. Los escritores saben que, antes de que Internet fuera una ventana al mundo, no era tan fácil encontrar información relativa a un tema especialmente desconocido o muy particular. Sin embargo, muchos cuentan cómo después de deambular por bibliotecas y registros para encontrar datos sobre acontecimientos o hechos con escasas referencias, hallaban casualmente la información que necesitaban en una manoseada revista antigua de un rastrillo dominical al que fueron casualmente, en casa de alguna persona extraña que conocieron por coincidencia o incluso en publicaciones atrasadas abandonadas en una sala de espera de un médico al que tuvieron que acudir por una dolencia repentina. Un ejemplo lo tenemos en André, un vecino de París que contaba cómo había recibido de su padre fallecido una pequeña caja antigua de plata labrada y con unas marcas características en su interior que había hecho su padre. André tenía especial cariño por aquel objeto. Sin embargo, durante unas pequeñas vacaciones, su casa fue robada y los ladrones se llevaron todo lo que supusieron de valor, entre lo que se encontraba la pequeña caja de plata. Andrés sintió especialmente esa pérdida material de escaso valor, pero la policía no pudo dar ni con los malhechores ni con lo robado. 2 años más tarde, Andrés se topó con publicidad sobre Ámsterdam y pensó que sería una buena idea viajar con su pareja allí para un fin de semana especial. Andrés seguía recordando con pesar la pérdida de la caja heredada de su padre y seguía en contacto con las autoridades por si aparecían alguna redada o era recuperada. Cuando llegaron a la bella ciudad holandesa, se pusieron a pasear y terminaron por perderse en un barrio no muy transitado. Tratando de encontrar una calle de referencia, se toparon con una casa de antigüedades. Cuando entraron, Andrés se sintió atraído a un estante poco iluminado donde había pequeños objetos. Su sorpresa fue mayúscula cuando encontró una caja exactamente igual a la que le habían robado. Al abrirla, contempló anonadado que la caja era exactamente la suya por las marcas que contenía. Dado que el valor de la caja no era muy alto, prefirió pagar el precio que marcaba y evitarse las molestias de denunciar a unas autoridades extranjeras lo ocurrido. En cualquier caso, recuperó, casualmente, lo que había buscado y dio por cerrado el asunto. Si ha pensado cambiar de coche alguna vez, tal vez haya tenido la experiencia de que en el momento que decide cambiar, su vehículo antiguo empieza a dar problemas, por encima de lo normal. Aparecen averías repentinas u otros problemas como si el coche percibiera que usted pretende deshacerse de él y ya no le importa descomponerse de alguna forma. No estamos diciendo que el coche piense, pero sí que es posible que haya una especie de conexión entre nosotros y las cosas que poseemos, de forma que cargamos energéticamente esas propiedades. Parece existir un nexo de unión invisible que cuando se corta deja de alimentar al objeto que nos pertenece y sobre el que decidimos. Lo mismo suele ocurrir con electrodomésticos, teléfonos y otros objetos. Las evidencias muestran que hay conexiones naturales y conexiones que pueden establecerse de forma intencionada entre las personas, entre los seres vivos
y entre las cosas. Hay sincronismos que nos permiten detectar a distancia lo que buscamos, lo que necesitamos o lo que es preciso que conozcamos en determinados momentos o circunstancias. Es como si nuestra mente, programada de forma inconsciente con antelación por nuestros deseos y expectativas, encontrase lo que precisamos dentro de la maraña de objetos y datos que pueblan nuestro universo y nos guiara físicamente para encontrarlo. También es posible establecer conexiones a voluntad cuando la intención de una persona se centra en un objetivo determinado del tipo que sea. Los zahoríes, por ejemplo, encuentran agua o metales utilizando ramas de árboles con la que establecen un determinado sistema de señales. La rama no detecta nada por sí misma, es el individuo y su musculatura la que ejercen una determinada presión sobre la rama que llevan entre las manos, haciendo que ésta reaccione hacia arriba o hacia abajo de forma totalmente inconsciente. Lo mismo ocurre con las personas que manejan diferentes tipos de péndulo, instrumentos como varas detectoras, los llamados biotensores o el conocido auramíter, muy usado en zonas rurales de los Estados Unidos para detectar vetas de mineral y también agua con bastante éxito. Tanto el zahorí como el experto en geobiología que utiliza un péndulo para detectar vetas de mineral realizan un proceso de conexión inconsciente en un momento determinado. Pero estos expertos han desarrollado una determinada sensibilidad que les permite establecer la conexión cuando desean, utilizando un sencillo instrumento. Aprender a utilizar estos medios, péndulo, varilla, ramas de árboles, requiere práctica y la ayuda de una persona que conozca el sistema, pero cualquiera puede llegar a hacerlo con cierta insistencia. Podríamos buscar una analogía con el estudio de un determinado instrumento musical. Casi cualquier persona puede llegar a tocar una guitarra relativamente bien, con estudio y práctica. Unos mejor y otros peor, pero en términos generales, cualquier ser humano con dominio sobre sus facultades mentales y físicas tiene esta capacidad. Los instrumentos radiónicos tienen la ventaja de que facilitan la tarea de conexión de manera espectacular. Es muy sencillo usarlos. En realidad, permiten establecer contacto fácilmente, obtener información y emitirla igualmente. Cuando una persona utiliza un dispositivo radiónico, detecta las señales utilizando una superficie de la máquina donde se deslizan los dedos. Cuando se establece la conexión o se percibe una medida, los dedos se adhieren a la superficie, es decir, se traban, indicando a la persona que trabaja con la máquina que está dando con lo que busca. La ventaja de los dispositivos radiónicos es que son muy versátiles y pueden usarse para decenas de actividades distintas. Entre ellas podemos enumerar desde detectar dolencias hasta emitir remedios para esas dolencias, desde encontrar un objeto perdido hasta saber las probabilidades de que un negocio funcione, desde incrementar la capacidad de memorizar hasta potenciar la capacidad de atracción de una persona en relación con otros. Hallar vetas de mineral, saber el estado general de una máquina, aumentar las posibilidades de conseguir un objetivo, incrementar la vitalidad de las plantas y animales y un larguísimo etcétera. Aquellos que llevan muchos años practicando hipnosis saben que es posible actuar sobre una persona a distancia e incluso lograr que alcance un sueño profundo, sobre todo si se ha trabajado directamente con esa persona anteriormente. Es decir, si hay un nexo establecido previamente, es relativamente sencillo lograr que el sujeto responda a las sugestiones incluso a distancia. Si el hipnotizador, además, tiene una fotografía o una muestra de la persona, la conexión es mayor y más fluida. Sencillamente porque la mente del operador puede focalizarse con mayor facilidad en el objetivo. Los que practican la llamada magia utilizan un muñeco que representa a una persona. Para que la conexión sea más poderosa, unen a ese muñeco pelo, uñas, saliva o pertenencias de la persona a la que desean influenciar. El practicante u operador
Se concentra sobre el muñeco realizando ceremonias o conjuros que tratan de modificar conductas, dañar o incluso hacer enfermar a la persona objetivo. Sorprendentemente funciona en la mayoría de los casos, porque existe una gran fuerza generada por el brujo y una constancia por parte de la persona que encarga el trabajo. Esta última debe seguir realizando una serie de acciones que tienen como objetivo mantener un acecho mental constante sobre la víctima. Así, se consigue que la mente de quien encarga el trabajo siempre esté incidiendo sobre la víctima, enviando una carga negativa constante hacia la persona objetivo y lo que le rodea. Si la persona que está siendo atacada mantiene durante ese periodo de tiempo un equilibrio mental y físico adecuado, las influencias externas no le afectarán. Sería como estar resguardado en una casa bien cimentada y con las ventanas y puertas cerradas. Por el contrario, si la persona a la que se dirige la energía envenenada está descentrada o pasa por un periodo de desequilibrios en su vida, es muy probable que reciba la influencia perniciosa y sus dificultades aumenten. Por eso es muy importante mantener una buena higiene mental, una actitud positiva frente a las adversidades y respetar el descanso, la alimentación correcta y el sueño. Es la mejor manera de que nuestras energías presenten un escudo protector frente a cualquier influencia externa de índole dañina. Habiendo dicho esto, los dispositivos radiónicos actúan en su vertiente positiva como un elemento de emisión constante que permite focalizar la mente de la persona que trabaja con su dispositivo y dirigirla hacia los objetivos que desee. ¿Se podría usar un instrumento radiónico para hacer daño? Bueno, muchos especialistas dicen que no, pero otros sostienen que igual que se puede hacer el bien, se podría emplear al contrario. Una medicina puede hacer el bien en una persona enferma o envenenar a una persona sana o a quien la toma de forma incorrecta. Un cuchillo puede servir para preparar una nutritiva comida para la familia o emplearse para hacer mucho daño a alguien. Quien utilice la radiónica con fines negativos debe tener presente la ley de la causa y efecto, conocida también como ley del karma. Todo lo positivo hecho para los demás redunda en beneficio para quien realiza las buenas acciones. Todo lo negativo, y más si se hace de forma consciente, termina por atraer consecuencias dañinas a quien hace el mal. Señalar en este punto que una máquina de radiónica puede ser un escudo protector perfecto contra las influencias negativas de otros y sobre todo para aquellas personas que sienten que son agredidas a distancia por individuos especializados en acciones de esas características. La razón es que el dispositivo radiónico permite que una persona esté constantemente equilibrada a nivel energético, lo que repercute en un buen ánimo y un constante flujo de circulación entre chakras y canales de circulación de energía vital. El propietario de un aparato radiónico puede actuar sobre sí mismo y sobre otras personas para actuar igualmente sobre todos los campos que se indican en el presente manual, fortalecer su envoltura energética y actuar sobre ella a cualquier nivel. Francamente, la radiónica en conjunto ofrece unas posibilidades extraordinarias para el desarrollo de las personas y para su buen desarrollo físico y mental desde el punto de vista energético sutil. En este libro encontrará las aplicaciones más habituales según las experiencias de miles de personas que a lo largo de muchos años han probado con éxito estos dispositivos. Siga escuchando y averigüe si alguna de estas aplicaciones podría ser de utilidad e interés para usted.